Entonces, cuando hablamos de que ya tienes el derecho de estar en un régimen obligatorio del Seguro Social, es porque vas a tener la cobertura de estos cinco seguros: tu riesgo de trabajo, lo mencionamos, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía de avanzada vejez y guarderías y prestaciones sociales. ¿De acuerdo a qué vas a tener la cobertura? Pues al momento de tu inscripción en el Seguro Social, el régimen obligatorio, y al salario base de cotización con el que te inscriban o con el que estés cotizando, porque viendo esta otra diapositiva, pues podremos ver un poco el costo de la seguridad social y del Infonavit, que es adicional. En la primera columna, pues mis seguros. En la segunda columna, las prestaciones. Recuerden que tengo derecho, cuando estoy inscrito en este régimen obligatorio, a recibir prestaciones en dinero y en especie. Y de estas prestaciones en dinero, pues hacemos referencia a los subsidios que me dan cuando tengo una incapacidad, por ejemplo, de acuerdo al tipo de seguro por el cual esté recibiendo la incapacidad, pues van a ser mis subsidios diferentes. O las pensiones en dinero por invalidez y vida o retiro, por ejemplo. Y en la tercera columna tenemos la aportación patronal, que esta aportación patronal, pues, decíamos, no ha cambiado hasta que llegó esta reforma al sistema pensionario en el 2020, que comenzó en 2021 y para efectos de la aportación en el ramo de cesantía y vejez, comenzó su vigencia a partir del 2023, en donde si hacemos la intersección entre el ramo de retiro, cesantía de avanzada y vejez y la fila de patrón, ahí tenemos un 3.15. Ese 3.15, recuerden que es el factor mínimo para cuando tienes colaboradores con un salario mínimo inscrito, pagarás sobre de ese porcentaje. Pero si tienes colaboradores que ganen más de ese salario mínimo y hasta más de 4 UMAS, pues vas a estar pagando un porcentaje superior. De manera general, estos serían los porcentajes con los que yo estoy pagando las cuotas de patronales. Ahí, si se dan cuenta, pues tenemos en el riesgo de trabajo, quien cubre la prima de riesgo, pues es la empresa, dependiendo del giro, y el colaborador pues ahí no aporta. Y la base sobre la cual se calculan todos estos porcentajes, pues es el salario base de cotización, de ahí que decimos que entendemos que si tú quieres disminuir el costo de la seguridad social, lo hago entrecomillado, pues el único factor que puedes modificar es el salario base de cotización, porque los demás son porcentajes que se aplican directamente y esos no se mueven. Pero sí tu salario base de cotización o sobre el cual se aplican estos porcentajes. Entonces entendemos que por eso muchas ocasiones es el salario base de cotización el que se ve menguado, porque esto le pega al porcentaje del costo, pero también le va a pegar a las prestaciones en dinero que se lleven los colaboradores. Entonces, considerar por ejemplo, un 40% de costo de las cuotas para el patrón, pues podría ser un 40% es el costo de la seguridad social en el tema patronal. Y en las cuotas del trabajador, pues un 3% o 2.78%, haciendo nada más la suma de las diferentes renglones por la cuota que tiene que pagar el trabajador a su vez para poder tener derecho a este servicio médico, cuotas tripartitas y que aquí vemos, por ejemplo, en este cambio que se dio en la reforma del 2021, donde les decía que este porcentaje del 3.150, si se dan cuenta, tenemos un salario base de cotización de un salario mínimo en el primer renglón. Pues entonces del 2023 hasta el 2030 vas a estar pagando con este factor mínimo de 3.150. Pero si en el 2026, por ejemplo, tienes colaboradores que ganen de 4 UMAS en adelante, que por ejemplo ahorita estamos hablando de la UMA, la UMA del 2025. em, 4 UMAS 452, que creo que es el promedio que nos dice el Seguro Social, el salario promedio con el que están cotizando los colaboradores, más de 4 UMAS en adelante, si no mal recuerdo, son 5 UMAS en adelante, 452.56 pesos, colaboradores que tengan salarios bases de cotización en esa cantidad, pues entonces ya estaremos pagando con los últimos porcentajes del último renglón. Para el 2025, 6.422, 7.513 para el 2026 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues evidentemente el tema de cesantía en edad avanzada y vejez es importante a nivel nacional en el sentido de que no es tan raro que escuchemos esta parte de que el IMSS no tiene los recursos para pagarte las pensiones, ¿no? Y evidentemente todavía no llegamos a ese punto, pero
si nosotros decimos que en esta cadena de contribución no se ve una contribución correcta o al 100% o intentamos no incorporarnos al seguro social para disminuir costos, pues evidentemente esos recursos con el que el seguro social tendría que pagar las pensiones para ese ramo, pues se ve cada vez más cortos, más acotados. Por eso es que vienen este tipo de modificaciones que le pegó pues directamente al patrón, se incorporó este incremento al patrón, pero también para aquellas personas que están pagando modalidades voluntarias que cubren tanto la cuota o la columna patronal como la cuota obrera. Entonces, en el incremento de esos porcentajes, si tú tienes una continuación voluntaria, entonces también te pegarán. Si se dan cuenta, aquí les marqué de rojo ciertos ramos, gastos médicos para pensionados y beneficiarios de los pensionados, de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, que es retiro y cesantía. Esos que están en rojo son los que se pagan, por ejemplo, para modalidad 40. Entonces, evidentemente, si se incrementa alguno de estos porcentajes, quien pague modalidad 40, pues también va a tener este incremento en su aportación individual o independiente, porque también va a ser frente a esos costos. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos justo de la incorporación al seguro social, del régimen obligatorio, es porque yo estoy diciendo, tengo derecho a estos 5 seguros. Si me voy a una modalidad voluntaria, es porque solamente voy a estar pagando los seguros que yo necesite cubrir. Por eso existen diferentes tipos de modalidades voluntarias que ya veremos un poquito más adelante. Si yo entonces estoy en un régimen obligatorio y tengo derecho a estar bajo la cobertura de esta aseguradora que es el IMSS, voy a tener derecho a, por ejemplo, recibir atención médica en el ramo de enfermedades y maternidad para el asegurado, para el pensionado y también para sus beneficiarios directos y los que dependen económicamente de ellos. En el caso de enfermedad, recuerden que pues voy a tener la asistencia médica en especie, que es mi asistencia médico-quirúrgica, la farmacéutica y la hospitalaria, y cuando hablamos en dinero, pues son los subsidios. Y estos subsidios, cuando hablamos de enfermedad, recuerden que es el 60% del último salario el último salario base de cotización con el que tú hayas estado cotizando y lo vas a recibir a partir del cuarto día por una incapacidad que puede llevarse hasta por 52 semanas. Entonces, aquí esos 3 primeros días que no tiene la cobertura, porque no, más bien no tiene derecho al subsidio, perdón, porque no está obligado ni el Seguro Social ni la empresa a pagarlo. Pero también ya es cuando entra la empresa en estos criterios internos de decir, bueno, yo voy a pagar estos subsidios por incapacidad y por ejemplo, lo acotas tanto como tú necesites, que puede ser por lo menos estos 3 primeros días, aun cuando tu incapacidad sea solo de 3 días o de 4 días, pues te voy a cubrir esos tres que no tienes la obligación del Seguro Social ni la empresa de pagar, pero te lo doy como una prestación adicional. Y adicionalmente, tienes ayuda para gastos de funeral por un monto que equivale hasta 2 meses del salario mínimo general de la Ciudad de México y la zona libre de la frontera norte. Para enfermedades, pero para maternidad, recuerden que también tienes toda esta asistencia en prestaciones en especie, que es tu asistencia obstétrica, la ayuda en especie por 6 meses de lactancia y una canastilla al nacer el hijo. Y aquí el subsidio de esta incapacidad sí es al 100%. Ya está por 42 días antes y después del parto. Para que yo tenga derecho a este subsidio, sí tengo que cumplir con ciertos requisitos de cotización previa. Entonces, de por sí sé que ya tengo derecho a la asistencia médica, ¿no? Estas prestaciones en especie. Pero para tener derecho a mis prestaciones en dinero, las que mencionábamos aquí, el 60 o el 100%, para efectos de enfermedades tengo que contar por lo menos con 4 semanas cotizadas con antelación a recibir este servicio médico para que entonces me puedan dar el subsidio. Y para maternidad con 30 semanas cotizadas antes. Yo creo que por eso ustedes también en la práctica de pronto, cuando hablamos, por ejemplo, de contratación de mujeres embarazadas, había una empresa en particular que me acuerdo que justo dimos curso para su área de nómina y nos decía es que yo en la contratación, ¿cómo puedo saber si la colaboradora está embarazada o no? Si la contrato porque tiene las semanas o no. Entonces, esos son temas delicados ya en la contratación en materia incluso legal porque se puede prestar para la discriminación. Y entonces que la colaboradora pues pueda hacer una demanda ahí por este tipo de situaciones. Y se da porque aquí el Seguro Social te dice, yo le voy a pagar, sí, al asegurado
sus prestaciones en especie y en dinero, siempre y cuando tenga sus 30 semanas cotizadas previas. ¿Por qué? Porque también el Seguro Social dice, bueno, yo hago frente a estas prestaciones en dinero con base en una prima que tú me estás pagando. Le llamo prima como para hacer el símil con una aseguradora privada, ¿no? Que te dice, pues tienes derecho a que yo te devuelva, te dé ese dinero, te cubre esa contingencia, porque tú me estuviste pagando previamente. Si no tuviese ese fondo, pues entonces el Seguro Social dice, pues yo no le puedo pagar sobre quien recae la responsabilidad, pues entonces sería sobre de la empresa para que le pague esa incapacidad como si estuviera laborando. En este sentido, pues se entiende que sí, si tú estás pagando a una aseguradora para que te cubra un siniestro, pues es porque previamente estuviste haciendo un pago, una erogación hacia esa institución. Entonces aquí no podemos como que ponernos previamente a preguntar esto si tienen semanas cotizadas o no, reconociendo que es el derecho de la colaboradora, pues recibir esta atención médica. Insisto, los entiendo porque al final, pues sí es un importe que tendríamos que estar solventando y que quizá no se tenía previamente considerado, pero por eso es importante saber del tema y hablar de que sería una contingencia financiera en dado caso, ¿no? Y también lo que nos sucede, o bueno, por lo menos a mí en la práctica que he visto, es que de pronto nos dicen, oye, asegura a tal persona es que crees que es el primo del dueño y necesita atención médica porque quiere una cirugía y entonces, inscríbelo. Y yo creo que también ustedes en la práctica de pronto llegan estas indicaciones directas de, pues que inscríbelo porque el dueño dice que... Y entonces, pues ahí de pronto decimos, oye, y la simulación, oye, no es tu trabajador, oye, si tiene derecho o no a las prestaciones. Justo porque hay un desconocimiento atrás de que estas personas que no tienen una relación laboral pueden pagar modalidades voluntarias y de eso pueden tener más adelante la cobertura de estos seguros. Pero bueno, utilizan estos recursos, como les mencionaba, y el Seguro Social te va a dar la atención médica, pero ahí es en donde pues ya no podrías solicitar el subsidio, ¿no? Porque se entiende que no tenías estas semanas previas de cotización. Bueno, en la práctica yo creo que tenemos muchos de estos ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, aquí Agustín nos hace una pregunta también interesante. En el caso de que el parto sea en un hospital privado, ¿la asegurada tendría derecho a su canasta? Aquí ya serían consideraciones diferentes, Agustín, porque cuando hablamos de las incapacidades que te da el Seguro Social es porque te atendiste en el Seguro Social y pues entonces ahí el Seguro Social entra con estas prestaciones, por así decirlo. em, y entonces, si te atiendes en el Seguro Social, pues se entiende que te daría toda esta asistencia médica, obstétrica, tu ayuda de 6 meses de lactancia y la canastilla de los básicos, ¿no? Entonces, pues se entendería que es cuando tú te atendiste en el Seguro Social porque tiene el registro de que hubo esa atención médica. En la práctica no he visto que del privado hacia el Seguro Social te entreguen esta canastilla con el aval de que del hospital privado se te atendió. ¿Por qué lo pongo así? Porque cuando tú recibes atención médica de enfermedad general en un tema de un seguro privado o en un médico privado, si este te extiende una incapacidad, porque también eso es lo que sucede de, oye, pues yo no me entendí en el IMSS, entonces no tengo la incapacidad por parte del IMSS. La incapacidad por parte del IMSS es la que nos dice que tengo derecho al subsidio, por ejemplo. En el caso de la trabajadora, si no tiene la incapacidad por el IMSS, pues no le darían este subsidio. Pero la canasta básica posiblemente esté correlacionado con también con la entrega del servicio médico en el Seguro Social. ¿Por qué? ¿A qué voy? Porque también, como les decía en este ejemplo, de que si tú te atiendes en la enfermedad general en el Seguro Social, pues tienes tu incapacidad y todas las prestaciones. Pero si te atiendes en el servicio privado y en este privado te dice, ay, tienes 5 días de incapacidad por cómo fue tu revisión médica, sí nos permitiría el Seguro Social de que el médico privado nos extendiera una carta en donde dijera que avala que se necesitan los días de incapacidad para que entonces tú fueras con el Seguro Social y le dijeras, oye, el médico privado me extendió una carta de incapacidad para que entonces me ayudes a la incapacidad.
Entonces, no así con el tema de la maternidad, por ejemplo. O sea, habla de enfermedades en general, no de la maternidad. Entonces, en la práctica no he visto que te lo entreguen, pero es un punto importante, porque al final del día es cuando ya se realizó el registro de tus incapacidades y en materia administrativa, el Seguro Social detecta que ya te tiene que entregar esa canastilla. Entonces, sí, es interesante. Si encuentro algo al respecto, Agustín, también para traerlo sobre la mesa, porque hasta donde yo he visto en la práctica es una vez que tú tienes tu registro de maternidad, entonces ya el Seguro Social te extiende tus incapacidades, te va a dar tu subsidio y evidentemente una vez que se da el tema del parto y demás, pues ahora sí tu canasta de, para la canastilla al nacer el hijo, ¿no? A ver, permítanme un segundo, tenemos aquí algunos comentarios. Nos dice Nancy. En el caso de transcurridas las 52 semanas de enfermedad general, ¿qué sigue? ¿También aplica para pensión? Ah, muy buena pregunta, Nancy. De hecho, para allá vamos. Cuando hablamos de enfermedad general, te dan tus 52 semanas y estas 52 semanas, el médico tratante te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir dándote incapacidades temporales. Entonces, puedes optar por una pensión por invalidez. Ahí es en donde entra nuestro siguiente seguro, que es el de invalidez y vida, que para enfermedad general te podrían otorgar una pensión por invalidez. Por ejemplo, una trabajadora que nos comentaban, oye, esta colaboradora es la secretaria, ha estado con nosotros mucho tiempo, pero tiene cáncer. Se está atendiendo en el Seguro Social. El Seguro Social le está llevando su tratamiento y demás, pero ya completó estas 52 semanas de incapacidades temporales. El médico del IMSS le dice, pues ya no te puedo seguir, este, ya no te puedo seguir dando estas incapacidades temporales. Pero para que no te afecte en tu centro de trabajo porque no te has recuperado al 100%, las incapacidades que demuestran ante tu centro de trabajo que estás imposibilitado en ese momento de asistir a prestar ese servicio. Entonces es tu aval. Si te dicen ya no tienes estas incapacidades temporales, pues entonces te dice, pues ya podrías regresar al centro de trabajo, pero si médicamente no estás todavía tan óptimo, entonces de enfermedad general podemos saltar ya una pensión por invalidez. Y estas pensiones por invalidez, pues se dan de acuerdo a ciertos lineamientos, dependiendo, por ejemplo, de la legislación en la que te encuentres, que estamos hablando que todavía están conviviendo legislación 73 y legislación del 97, entonces ya vendrían incapacidades, estas no son, es esta pensiones temporales o en su caso definitivas, con asignaciones familiares. Entonces, los trabajadores asegurados cuando estén imposibilitados para procurarse una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual, derivado de un accidente o una enfermedad no profesional, entonces podrían optar por recibir una pensión por invalidez. Solamente que estas pensiones por invalidez va a depender también de el grado de invalidez que se presente físicamente en tu persona. Y son pensiones que nosotros normalmente como asesores digamos que no lo hacemos, pero hay ocasiones en las que si tú conoces hacer el cálculo, que creo que por ahí tenemos un cálculo también que podemos revisar, pues les ayudas un poco, porque esta empresa, por ejemplo, nos decía lo del el caso lamentable de su secretaria, que nos dices que ha sido una excelente colaboradora, pero sabemos que no puede regresar al centro de trabajo. La colaboradora, nos asesoramos un poco a la colaboradora en este tema de la incapacidad, más bien de la pensión por invalidez, porque para que te dé un porcentaje por invalidez puede ser del 35 del 75%. Entonces, el tiempo de espera que tendrías que tener para tener derecho a esta pensión por invalidez, por lo menos cotizadas 250 semanas. Y en el caso de que tengas un 75% de porcentaje de invalidez en tu persona, por lo menos puedes tener hasta 150 semanas cotizadas previamente para que tengas derecho a que te entreguen este seguro por invalidez. Y además, este periodo puede ser de la pensión por invalidez, puede ser vitalicia o hasta la rehabilitación, en dado caso, porque pueden ser temporales o definitivas. Entonces, aquí es importante
reconocer que va a depender el porcentaje de tu pensión de la legislación en la que te encuentres, que es 1973 o 1997, y el porcentaje de invalidez que tenga la persona físicamente. Y entonces el Seguro Social te hace esta proyección de pensión por invalidez. Llegan a ser bastante bajitas en la mayoría de los casos y muchas ocasiones, en este ejemplo que les ponía en la práctica, pues también nos decían es que la colaboradora tiene 58 años, o sea, quiere decir que ya está a 2 años de tener posiblemente una pensión por cesantía. Entonces, no conviven la pensión por invalidez y la pensión por cesantía. Entonces, aquí, pues no podríamos decir renuncia a la pensión por invalidez y espérate a la de cesantía, porque pues es un tema médico, es un tema de también de tener un recurso, si es que no te puedes presentar al centro de trabajo. Si se dan cuenta, ya empezamos a hablar de temas no tanto de cuánto me va a costar y cuánto le voy a pagar, sino ya es un tema humano, personal de salud, ¿no? Entonces, es importante también nada más reconocer que si tienes derecho a una pensión por invalidez después de que, o si después de que te den 52 semanas tu enfermedad general no se ha mejorado, entonces ya podrías optar por una pensión, porque ya no te pueden pagar el subsidio, ya no te pueden dar el permiso de no asistir. ¿Qué pasa con este tipo de temas en donde vemos que ya tienen una pensión por invalidez? Tenemos dos opciones, pero en el tema laboral, porque igual me van a decir, oye Diana, entonces ya la doy de baja a la colaboradora ya que tiene una pensión por invalidez. Pues no, no funciona de esa manera. Como les decía, ley laboral se va a imponer en este sentido, aunque están en la misma jerarquía de leyes, pero el vínculo laboral se va a terminar cuando en legislación laboral se prevea. Y tan es así que ya considera este tema de pensiones por invalidez. Obviamente tú vas a terminar tu relación laboral cuando hablemos de un tema de seguridad social, pues a la muerte del trabajador, por ejemplo, o en este caso de invalidez, que serían como que, pues de cierto modo estos dos ejemplos, los que sí nos puede llevar a tomar una decisión del término laboral con base en seguridad social. De ahí en fuera, pues todo tiene que ser laboral para que entonces yo dé de baja mi seguridad social. ¿Por qué? Porque en el tema de invalidez, como les comentaba, si la colaboradora ya va a recibir esta pensión, entonces puede, la empresa tendría que hacerlo, primeramente en el tema laboral, ponerla en otro puesto en donde pueda prestar su servicio. Si la empresa no tiene otro puesto, otra posición en donde pueda prestar su servicio, entonces se puede considerar como un despido injustificado y le tendrías que pagar sus prestaciones en finiquito y su indemnización constitucional. Pero si la colaboradora, aun cuando tú le ofrezcas algún otro puesto, te diga que no, prefiera no hacerlo o no se siente en óptimas condiciones, pues entonces solamente se termina la relación laboral, pero solamente con el pago del finiquito y con un mes, con el pago de un mes de salario para efectos de una indemnización por invalidez. Entonces, como les decía, todo tiene que ver con el tema laboral. O sea, no puedes terminar la relación laboral porque tu trabajador tiene incapacidad, por ejemplo, o porque ya tiene una pensión. No, tendríamos que irnos a ver el tema laboral, en qué momento se termina el vínculo laboral y para efectos de pensiones por invalidez se podría terminar en estos dos supuestos, porque tú no pudieras tener otro puesto para ese colaborador y entonces le tendrías que indemnizar o porque el propio colaborador ya no desea regresar por el mismo tema médico, y entonces le paga su finiquito y un mes de salario. Entonces, sí es importante que sepamos que también estas consideraciones en materia de seguridad social, pues le pegan a lo laboral. Entonces, estas pensiones por invalidez pueden ser temporales o definitivas y en algún punto, si van a ser definitivas, pues también tendrías que contratar seguros de supervivencia si eres de la legislación del 97 para que te puedan pagar esta pensión de manera vitalicia. Entonces, puede suceder que en este tema del seguro de invalidez venga una pensión por invalidez porque tienes esta enfermedad general y entonces ya no te pueden dar incapacidades constantes. O por otro lado, que fallezca el colaborador antes de llegar a una pensión por cesantía, por ejemplo. Entonces, si fallece el colaborador de una enfermedad que no es profesional, también puede tener derecho sus beneficiarios a tener pensiones por viudez, orfandad o ascendencia. Entonces, aquí también va a ser importante que tenga por lo menos estas 250 semanas cotizadas para que sus ascendientes o su viuda, ascendientes o descendientes en su caso, puedan tener derecho a estas pensiones, ¿vale?